Únete al terror en cuentos de terror aterradores. Queridos amantes del miedo, si te encantan las historias que te hacen estremecer, suscríbete al canal Cuentos de Terror Aterradores. Deja tu like, comenta tus pensamientos más oscuros y comparte el enlace con todos tus amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad de pesadillas. Cada suscripción, comentario y like nos ayuda a traer más contenidos escalofriantes y maravillosos. No dejes que el terror pare. Únete ahora y forma parte de nuestras historias aterradoras. Suscríbete, comenta, da like y comparte. El espantapájaros de los muertos. El viento no siempre trae lluvia. A veces trae nombres. Y cuando el viento pronunciaba el tuyo en San Jerónimo del Valle, los viejos cerraban las ventanas, apagaban las lámparas de petróleo y rezaban sin levantar la voz. Porque había algo peor que morir. Había algo que podía encontrarte antes. La primera persona en desaparecer aquel otoño fue un hombre al que nadie iba a extrañar demasiado. Se llamaba Esteban Rojas. Tenía 58 años y llevaba toda la vida cultivando maíz en unas tierras heredadas de su abuelo. Era un hombre silencioso, áspero y desconfiado. Desde la muerte de su esposa apenas hablaba con los vecinos. Su única compañía era un perro viejo llamado Moro. Y los campos, kilómetros y kilómetros de maíz. Cada mañana recorría los sembradíos antes del amanecer. Cada tarde regresaba cubierto de polvo. Cada noche se sentaba en el porche, mirando cómo el viento movía las hojas secas. Hasta aquella noche. La noche en que escuchó los golpes. Tac, tac, tac. Como si alguien caminara lentamente entre las plantas. No era raro escuchar animales. Coyotes, venados, jabalíes. Pero aquello era distinto. Era un paso, luego otro, después otro. Siempre a la misma distancia, como si alguien quisiera que él supiera que estaba ahí. Moro comenzó a gruñir. El perro jamás ladraba. Aquello bastó para que Esteban sintiera un escalofrío. Tomó la linterna, la escopeta y caminó hacia el campo. El maíz era más alto que él. Las hojas secas rozaban su camisa produciendo un sonido parecido a un susurro. Shh, shh, shh. ¿Quién anda ahí? Silencio. Solo viento. Volvió a escuchar el paso. Tac, tac, tac. Encendió la linterna. Nada. Avanzó unos metros más. Entonces lo vio. Al principio creyó que era uno de sus espantapájaros. Había colocado 6 durante la temporada. Todos hechos con ropa vieja. Sombreros de palma, costales, madera. Pero aquel no estaba ahí esa mañana. Eso lo recordaba perfectamente. Era demasiado grande, más alto que cualquier hombre. Vestía una túnica de tela podrida. Los brazos parecían demasiado largos. Y el saco que cubría la cabeza estaba cosido con hilo negro. No tenía ojos, solo 2 agujeros, oscuros, vacíos. Esteban tragó saliva. ¿Quién hizo esta broma? No hubo respuesta. El viento dejó de soplar. Todo quedó inmóvil, incluso los insectos.
Entonces Moro comenzó a llorar. No ladró, lloró, como un animal que ya sabe que va a morir. Esteban levantó la escopeta. «Te estoy hablando». La linterna temblaba en sus manos. El espantapájaros no se movía, hasta que parpadeó. No, no podía ser. Los agujeros negros parecieron cerrarse y abrirse otra vez. Esteban sintió que el corazón se detenía. Disparó. El estruendo rompió el silencio. Las aves salieron volando. Cuando el humo se disipó, no había nadie. El espantapájaros había desaparecido. Solo quedaban los tallos moviéndose lentamente. Moro salió corriendo. Jamás volvió. A la mañana siguiente encontraron la escopeta, la linterna y el sombrero de Esteban. Nada más. Ni una gota de sangre, ni huellas, ni señales de pelea. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Los habitantes del pueblo organizaron una búsqueda. 3 días. Nada. La policía concluyó que seguramente había abandonado el lugar. Pero todos sabían que eso era imposible. Esteban jamás habría dejado sus tierras. Jamás. 5 días después apareció algo. No era Esteban. Era uno de los espantapájaros, plantado justo en medio del sembradío. Vestía exactamente la misma camisa que llevaba puesta la noche de su desaparición. Tenía el mismo sombrero, las mismas botas, y en el bolsillo del overol había una fotografía vieja de su esposa. Nadie se atrevió a tocarlo, porque todos juraban haber visto algo imposible. Bajo el costal cosido había una sonrisa humana, y alguien aseguró que aquella sonrisa era la de Esteban. Las autoridades quemaron el espantapájaros esa misma tarde. Las llamas alcanzaron varios metros. El fuego consumió la madera, la ropa, el costal, todo. O eso creyeron. A la mañana siguiente apareció otro, en el mismo sitio, más alto, más viejo, como si hubiera estado allí durante siglos. Desde ese día comenzó la verdadera pesadilla de San Jerónimo del Valle. El miedo no llegó al pueblo de golpe. Llegó como llega la humedad, silencioso, invisible. Y cuando todos quisieron darse cuenta, ya se había metido en cada casa. Durante una semana nadie volvió a acercarse al terreno de Esteban Rojas. Las autoridades colocaron cintas amarillas alrededor del sembradío, aunque todos sabían que aquellas cintas servían de poco contra algo que no dejaba huellas. Los viejos del pueblo comenzaron a repetir una frase que los más jóvenes siempre habían tomado por una superstición. «El maíz escucha». Nadie recordaba quién había dicho aquello por primera vez, pero todos dejaron de hablar en voz alta cuando caminaban cerca de los cultivos, como si realmente alguien pudiera estar escuchando. El comisario Ignacio Salazar llevaba 30 años trabajando en San Jerónimo del Valle. Había visto asesinatos, había visto accidentes, había visto familias enteras destruirse por unas cuantas hectáreas de tierra, pero nunca había visto desaparecer a un hombre sin dejar absolutamente ningún rastro. Una tarde reunió a 4 voluntarios para revisar nuevamente el campo. «Entramos juntos y salimos juntos», ordenó. Nadie respondió. Los 5 cruzaron lentamente la primera hilera de maíz. El aire era extraño. No hacía calor, no hacía frío. Simplemente no parecía moverse. Ni un solo insecto cantaba, ni un pájaro cruzaba el cielo. Todo estaba demasiado quieto. «¿Escuchan eso?», preguntó uno de los hombres. Todos se detuvieron. Al principio no oyeron nada. Después, una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera justo detrás de ellos. Se dieron la vuelta. No había nadie. Continuaron avanzando durante casi media hora. El maíz parecía interminable. Ignacio conocía perfectamente aquellos terrenos. Sin embargo, comenzó a tener la extraña sensación de que los caminos ya no eran los mismos. Las hileras parecían cambiar de lugar. Los postes de madera desaparecían. El sol comenzaba a ocultarse demasiado rápido. «Esto no está bien». Entonces encontraron algo,
Una cruz improvisada, clavada entre las plantas. Sobre ella colgaba un sombrero de palma. Era el sombrero de Esteban, pero ellos lo habían entregado a su hermana días antes. Ignacio sintió un escalofrío. ¿Quién hizo esto? Nadie contestó, porque todos estaban mirando hacia el mismo lugar. A unos 50 metros. Había otro espantapájaros. Esta vez no estaba solo. Había 2. Después, 3, 5, 10, decenas. Como si hubieran brotado de la tierra. Ninguno estaba allí durante la búsqueda anterior. Los hombres comenzaron a retroceder, muy despacio, sin apartar la vista de aquellas figuras inmóviles, hasta que uno de ellos gritó. ¡Se movió! Los demás voltearon. El espantapájaros del centro ya no tenía los brazos extendidos. Ahora los mantenía doblados, como una persona. Nadie había visto cuándo ocurrió. Simplemente había cambiado de posición. Otro voluntario levantó el teléfono para grabar. La pantalla se volvió completamente negra. Luego apareció una interferencia. Entre el ruido se escuchó una voz, muy baja, casi un susurro. «No, mires». El hombre soltó el aparato. El teléfono cayó al suelo. La pantalla se hizo añicos. Y entonces comenzaron los gritos. No provenían del grupo. Venían de todas partes. De adelante, de atrás, desde el interior del maíz. Hombres, mujeres, niños. Cientos de voces pidiendo ayuda. Algunas lloraban. Otras suplicaban. Otras simplemente repetían nombres. Siempre los mismos nombres. Como si buscaran a alguien. Ignacio sintió que las piernas dejaban de responderle. Aquellas voces sonaban demasiado reales. Uno de los voluntarios rompió la formación y salió corriendo. «Miguel, regresa». Pero Miguel ya había desaparecido entre las plantas. Los demás escucharon cómo seguía corriendo. Después, silencio. Un silencio absoluto. «Miguel». Nadie respondió. Solo el viento y una risa. Una risa seca, como si alguien tuviera la garganta llena de tierra. Ignacio quiso entrar tras él. Los otros lo sujetaron. No, ya es tarde. Esperaron. 5 minutos, 10, 15, nada. Hasta que volvieron a escucharse pasos, lentos, pesados. Todos respiraron aliviados. Pensaron que Miguel regresaba. Pero quien salió del maíz no era él. Era un espantapájaros. Vestía exactamente la camisa azul de Miguel. Llevaba su cinturón, sus botas, incluso el reloj que todos le habían regalado el año anterior. El costal que cubría su cabeza parecía húmedo, como si acabara de ser colocado. Ignacio sintió náuseas, porque juraría haber visto unos ojos parpadear bajo la tela. Entonces el espantapájaros inclinó lentamente la cabeza. No caminó, no hizo ningún otro movimiento. Solo inclinó la cabeza, como saludando. Los 4 hombres huyeron sin mirar atrás. Aquella noche nadie durmió en San Jerónimo del Valle. Las familias encerraron a sus hijos. Los perros aullaban sin detenerse. Las vacas rompían los cercos intentando escapar. Y poco antes de la medianoche, todos escucharon el mismo sonido. Tac, tac, tac. Como pasos caminando alrededor de las casas. Nadie se atrevió a abrir la puerta. A la mañana siguiente encontraron marcas de barro frente a casi todas las viviendas. No eran huellas humanas. Parecían haber sido hechas por pies construidos con raíces y madera. En cada patio había un puñado de mazorcas negras. Nadie sabía quién las había dejado. Cuando una anciana tomó una de ellas para tirarla al fuego, la mazorca se abrió sola. En su interior no había granos. Había pequeños dientes humanos. La mujer dejó caer el objeto con un grito. Y en ese mismo instante, desde algún lugar del inmenso maizal, volvió a escucharse aquella respiración profunda, como si algo gigantesco hubiera despertado. La gente de San Jerónimo del Valle dejó de contar los días, comenzó a contar las noches,
porque era durante la oscuridad cuando el pueblo cambiaba. Las ventanas permanecían cerradas. Las puertas eran aseguradas con cadenas, clavos y muebles pesados. Las madres prohibían a los niños asomarse por las cortinas. Los ancianos dejaban pequeños montones de sal frente a las entradas, siguiendo una tradición tan vieja que nadie recordaba su origen. Y, aún así, cada madrugada aparecían nuevas huellas alrededor de las casas. No eran profundas. No parecían hechas por botas. Eran marcas largas, irregulares, como si enormes raíces hubieran aprendido a caminar. La desaparición de Miguel Herrera sacudió al pueblo entero. Su esposa, Elena, recorría las calles con una fotografía en la mano. Preguntaba a cualquiera si lo había visto. Todos respondían lo mismo. No. Pero evitaban mirarla demasiado tiempo. Porque, en el fondo, todos sabían que Miguel ya no volvería. Al menos, no como era antes. 3 días después ocurrió algo imposible. A las 5:12 de la mañana, don Ramiro, el panadero, encontró a un hombre sentado frente a la iglesia. Estaba inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas, cubierto de barro seco, la ropa desgarrada, la piel tan pálida que parecía hecha de cera. Era Miguel. ¡Dios santo! Ramiro dejó caer la canasta de pan. Corrió hacia él. ¡Miguel! El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos seguían siendo los mismos, pero había algo distinto, algo vacío, como si detrás de aquellas pupilas ya no hubiera nadie. En pocos minutos el pueblo entero se reunió frente a la iglesia. Nadie entendía cómo había aparecido. No tenía heridas, no parecía deshidratado, ni siquiera estaba cansado. Simplemente estaba sentado, mirando el campanario. Ignacio Salazar llegó acompañado por 2 agentes. ¿Dónde estuviste? Miguel tardó varios segundos en responder. Trabajando. Todos intercambiaron miradas. ¿Trabajando dónde? En el campo. ¿Con quién? Silencio. Después sonrió. Era una sonrisa demasiado amplia, demasiado rígida. Con todos. Un escalofrío recorrió la plaza. Lo llevaron al consultorio del doctor Julián Méndez. Era el único médico del pueblo. Había atendido partos, accidentes, epidemias, pero jamás había visto algo semejante. Miguel tenía el pulso normal. Respiraba con normalidad. No presentaba lesiones. Sin embargo, no reaccionaba al dolor. El doctor le clavó una aguja en el brazo. No pestañeó. Le iluminó los ojos. Las pupilas apenas respondieron. Le preguntó la fecha. No contestó. Le preguntó su edad. No contestó. Solo repetía una frase. Siempre la misma. Ya viene la cosecha. Aquella noche Elena insistió en llevarlo a casa. Pensó que el descanso le haría bien. Los vecinos ayudaron a acomodarlo en la cama. Miguel permaneció sentado. No quiso acostarse. No quiso comer. No quiso beber agua. Simplemente miraba por la ventana, hacia los campos, como si esperara algo. A las 2 de la madrugada, Elena despertó. Había escuchado un ruido. La cama estaba vacía. La puerta principal seguía cerrada. Las ventanas también. Comenzó a buscarlo desesperada. Lo encontró en el patio, de pie, mirando el maizal, completamente inmóvil. La luna iluminaba su figura. Fue entonces cuando Elena comenzó a llorar, porque Miguel no tenía sombra. La luna proyectaba la sombra de los árboles, la cerca, el pozo, incluso la de ella. Pero Miguel no proyectaba ninguna. Era como si la luz atravesara su cuerpo. A la mañana siguiente, el rumor ya recorría todo San Jerónimo. Algunos aseguraban que era una ilusión. Otros decían que el miedo estaba jugando con sus mentes. Pero al caer la tarde, todos pudieron comprobarlo. Miguel caminó por la plaza, y bajo el sol del atardecer, no había sombra a sus pies. El sacerdote, el padre Tomás, hizo la señal de la cruz.
Eso no es obra de Dios. El sacerdote decidió visitarlo esa misma noche. Llevó agua bendita, un crucifijo antiguo y una Biblia que había pertenecido a su abuelo. Miguel lo recibió con absoluta calma. «Buenas noches, padre». Era la primera frase coherente que pronunciaba desde su regreso. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Mejor que nunca». Todos estaban preocupados. Miguel sonrió. «Ya no tienen por qué preocuparse». ¿Qué ocurrió en el campo? El silencio volvió a instalarse. El sacerdote acercó el crucifijo. Miguel observó la cruz durante varios segundos. No retrocedió. No mostró miedo. Solo ladeó la cabeza, como si estuviera recordando algo. Entonces habló, con una voz que no parecía suya, más grave, más lenta. No debía regresar. El padre Tomás sintió un escalofrío. ¿Quién dice eso? Miguel respondió sin mover los labios. La voz parecía surgir desde algún lugar profundo dentro de su pecho. Él. ¿Quién es él? Una pausa. Después, Miguel levantó lentamente un dedo y señaló hacia la ventana, hacia el maizal. El que cuida la cosecha. Esa misma madrugada ocurrió el primer ataque dentro del pueblo. Los perros comenzaron a ladrar desesperadamente. Las luces se apagaron. Una tormenta cubrió el cielo sin previo aviso y alguien golpeó la puerta de la casa de los Ramírez. 3 golpes, lentos, secos. Tac, tac, tac. Don Ernesto tomó la escopeta. Su esposa le rogó que no abriera. Los golpes continuaron. Después, una voz. Era la voz de su hijo Daniel, que trabajaba en la ciudad y no había regresado en meses. «Papá, ábreme. Estoy herido». La madre rompió en llanto. «¡Es Daniel!». Corrió hacia la puerta. Ernesto la sujetó del brazo. «No, Daniel está en Monterrey». La voz volvió a escucharse, ahora más desesperada. «Papá, tengo frío. Por favor». Durante varios minutos la voz siguió suplicando, hasta que, de repente, se transformó. Se hizo más grave, más áspera, y terminó convertida en una carcajada tan profunda que parecía surgir desde debajo de la tierra. Los golpes cesaron. Nadie abrió la puerta. Al amanecer encontraron profundas marcas de garras sobre la madera y, clavado en el marco de la entrada, un pequeño muñeco hecho con hojas secas de maíz. Tenía una camisa azul, exactamente igual a la que Miguel llevaba el día de su desaparición. Mientras tanto, Miguel permanecía de pie en el patio de su casa, sin pestañear, sin moverse, mirando fijamente hacia el horizonte. El viento comenzó a levantar las hojas del maizal. Miles de plantas se balanceaban al mismo tiempo. No por el aire, sino como si respondieran a una orden. Y entre aquellas interminables filas de maíz, Miguel creyó distinguir decenas de figuras inmóviles, altas, delgadas, con costales cubriendo sus rostros. No caminaban, no respiraban, solo observaban, esperando, porque la cosecha apenas estaba comenzando. La lluvia llegó 3 días después. No era una lluvia fuerte. Era una llovizna persistente que parecía caer únicamente sobre los sembradíos. Las calles del pueblo apenas se humedecían, pero el maizal permanecía cubierto por una neblina espesa que nadie recordaba haber visto en aquella época del año. Los ancianos comenzaron a decir que aquello no era agua, era el aliento del campo, y el campo estaba respirando. Desde el regreso de Miguel Herrera, el pueblo entero vivía con una inquietud constante. Ya nadie salía después del anochecer. Las cantinas cerraban antes de las 7. La escuela suspendió las clases. Los niños permanecían encerrados en sus casas, dibujando siempre lo mismo. Espantapájaros, uno tras otro, con ojos brillantes, con brazos demasiado largos y un inmenso mar de maíz negro detrás de ellos. La maestra Clara intentó cambiarles el tema. Les pidió que dibujaran a sus familias.
Todos obedecieron, pero en cada dibujo aparecía una figura escondida entre los cultivos, siempre observando, siempre sonriendo. El doctor Julián Méndez comenzó a preocuparse por Miguel. No dormía, no comía, no bebía agua. Y aún así, cada día parecía más fuerte. Sus músculos se tensaban como los de un hombre 20 años más joven. Su piel recuperaba color, pero sus ojos eran distintos. El iris parecía oscurecerse lentamente, como si algo creciera detrás de ellos. Una tarde decidió tomarle una muestra de sangre. Introdujo la aguja en el brazo. No salió una sola gota. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo. Nada. Cambió de brazo. Nada. Miguel observó todo con una sonrisa tranquila. Doctor... ¿Sí? Ya no necesito sangre. El médico sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Miguel inclinó apenas la cabeza. Ahora me alimenta otra cosa. Aquella misma noche desapareció la familia Ortega. Los vecinos escucharon los gritos poco después de las 2 de la madrugada. Primero fueron los ladridos de los perros, luego los golpes contra la puerta. Después, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía haber tragado todos los sonidos del pueblo. Cuando el sol salió, Ignacio Salazar y varios hombres entraron en la vivienda. No encontraron cuerpos, no encontraron sangre, no había señales de violencia. Solo una mesa servida para 4 personas. Los platos aún estaban calientes. Las cucharas permanecían sobre la sopa, como si todos se hubieran levantado exactamente al mismo tiempo. En la pared del comedor, alguien había escrito una frase utilizando barro oscuro. La cosecha comenzó. Ignacio ordenó revisar nuevamente los campos. Esta vez, reunió a 10 hombres armados. Llevaban rifles, linternas, radios, incluso un viejo tractor para abrir camino entre el maíz. Nadie quería entrar, pero todos sabían que alguien tenía que hacerlo. Avanzaron lentamente. El motor del tractor rugía rompiendo el silencio. Durante los primeros minutos no encontraron nada, solo plantas, tierra húmeda, espigas balanceándose con el viento, hasta que uno de los agentes levantó la mano. ¡Comisario! Ignacio apagó el motor. Todos escucharon. Al principio parecía un murmullo. Después distinguieron palabras, decenas de voces. No provenían de un solo lugar. Parecían salir de todas las plantas al mismo tiempo. Susurraban, rezaban, lloraban y repetían nombres. Nombres de personas desaparecidas. Esteban, Miguel, los Ortega y otros nombres que nadie en el pueblo reconocía. Como si aquellas voces pertenecieran a personas desaparecidas hacía generaciones. El viento cambió de dirección. Las hojas comenzaron a rozarse unas con otras, pero el sonido ya no parecía el del maíz. Era parecido a miles de manos aplaudiendo lentamente. Clap, clap, clap. Los hombres comenzaron a ponerse nerviosos. Uno de ellos quiso regresar. Ignacio lo detuvo. 5 minutos más. Entonces apareció. No caminó hacia ellos. Simplemente estaba allí, entre 2 hileras de maíz, el espantapájaros, más alto que antes. Su costal estaba completamente empapado por la lluvia. De la tela escurría un líquido oscuro que no parecía agua. Los brazos colgaban inmóviles, pero la cabeza estaba inclinada hacia un lado, observándolos. Uno de los agentes disparó. El proyectil atravesó el cuerpo de paja. El espantapájaros no cayó. Otro disparo, luego otro, y otro más. Nada. Seguía inmóvil, hasta que levantó lentamente uno de sus brazos. No fue un movimiento brusco. Fue lento, dolorosamente lento, como si cada articulación despertara después de siglos. Señaló hacia el interior del maizal, y las voces callaron de golpe. Algo comenzó a moverse. No era una persona, no era un animal.
Era una fila completa de plantas. El maíz se abría solo, formando un estrecho camino, como si invitara al grupo a seguirlo. Uno de los voluntarios murmuró: «No deberíamos». Ignacio sintió exactamente lo mismo, pero algo dentro de él le decía que debían continuar. Dieron unos pasos, después otros, hasta que llegaron a un claro. Y allí todos quedaron paralizados. En el centro había decenas de espantapájaros. No estaban clavados al azar, formaban un círculo perfecto. Todos miraban hacia el centro. Ignacio iluminó con la linterna. El haz de luz reveló una enorme cruz hecha con raíces. Y, alrededor de ella, había cientos de zapatos, botas, sombreros, ropa, relojes, muñecas, fotografías, objetos personales de personas desaparecidas durante décadas. No solo del pueblo. Había placas de otros estados, licencias de conducir, mochilas infantiles, un uniforme militar, un vestido de novia cubierto de barro. Era como si aquel lugar hubiera estado reuniendo recuerdos humanos durante generaciones. Entonces se escucharon un llanto, muy débil. Venía del centro del círculo. Ignacio avanzó, apartó unas ramas y encontró a una niña. Tendría unos 8 años. Vestía un camisón blanco completamente embarrado. Tenía los pies descalzos, el cabello cubriéndole el rostro. «Tranquila, ya estás a salvo». La niña levantó lentamente la cabeza. Sonrió, pero no tenía dientes. Solo pequeños granos de maíz negro ocupaban toda su boca. Cuando abrió los labios, aquellos granos comenzaron a caer al suelo, uno tras otro, cientos de ellos. Y cada grano que tocaba la tierra echaba una diminuta raíz. Los hombres retrocedieron horrorizados. La niña habló con una voz imposible. No era una voz infantil. Parecía la voz de cientos de personas hablando al mismo tiempo. «La tierra tiene hambre». El círculo de espantapájaros giró lentamente hacia Ignacio. Todos al mismo tiempo, sin mover los pies, solo las cabezas. Un crujido seco recorrió el aire. El comisario sintió que el corazón se detenía, porque comprendió algo terrible. Aquellos espantapájaros no estaban cuidando el maíz, estaban cuidando que nadie escapara. Y lo que estaba creciendo bajo aquella tierra no era una cosecha, era un cementerio vivo. El pueblo dejó de llamarlo el maizal. A partir de aquella noche, todos comenzaron a referirse a él de la misma manera: el campo negro. No importaba que las plantas siguieran siendo verdes. No importaba que el sol continuara saliendo cada mañana. Para quienes habían entrado en aquel lugar, el color ya no existía. Solo quedaba la sensación de que la tierra respiraba bajo sus pies y que, tarde o temprano, reclamaría a todos. El comisario Ignacio Salazar regresó al pueblo sin decir una palabra. Los hombres que lo acompañaban tampoco hablaron. Ni siquiera cuando sus familias les preguntaron qué habían visto. Solo repetían una frase: «No entren al campo, jamás». Aquella misma tarde, 2 de los voluntarios hicieron las maletas y abandonaron San Jerónimo del Valle. Nunca llegaron a su destino. Su camioneta apareció 2 días después, estacionada a un lado de la carretera. Las llaves seguían en el encendido. Las puertas estaban abiertas. En el asiento del conductor había tierra húmeda y sobre el volante descansaba una pequeña muñeca hecha con hojas de maíz. Mientras tanto, el padre Tomás decidió investigar la historia del pueblo. La iglesia conservaba documentos desde hacía más de 150 años. Los libros parroquiales estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Muchos apenas podían abrirse sin romperse. Entre bautizos, matrimonios y defunciones encontró un cuaderno diferente. No tenía título, solo una fecha escrita a mano: octubre de 1873. Las primeras páginas estaban incompletas. La tinta se había desvanecido, pero aún podían leerse algunos fragmentos. Los niños dicen que un hombre de paja les habla por las noches.
Ningún animal entra al sembradío. El campo exige uno por cada cosecha. El sacerdote sintió un nudo en el estómago. Siguió leyendo. Las últimas páginas estaban escritas por un antiguo párroco llamado Padre Eusebio. No es un demonio. No es un espíritu. Es algo mucho más antiguo. Nació antes de que este pueblo existiera. Los indígenas evitaban este lugar siglos antes de que levantáramos la primera iglesia. Tomás cerró el cuaderno lentamente. Si aquello era cierto, todo había comenzado mucho antes de que existiera San Jerónimo del Valle. Esa noche, algo extraño ocurrió con los niños del pueblo. Todos comenzaron a caminar dormidos, al mismo tiempo, sin importar en qué casa vivieran. Las madres despertaron al escuchar pasos en los pasillos. Encontraron a sus hijos descalzos, con los ojos abiertos, pero completamente dormidos. Todos caminaban hacia la puerta principal. Intentaban abrir los cerrojos. Empujaban las ventanas. Susurraban una misma canción. Una melodía antigua. Nadie conocía aquella lengua. Parecía una mezcla de palabras indígenas y sonidos imposibles. Cuando los padres lograban despertarlos, los pequeños no recordaban absolutamente nada. Solo uno de ellos habló. Se llamaba Emiliano. Tenía 9 años. Miró a su madre con absoluta tranquilidad y dijo: «El hombre de paja dice que ya casi termina de sembrar». Después volvió a quedarse dormido. La noticia se extendió rápidamente. A la mañana siguiente, el doctor Julián visitó varias familias. Todos los niños presentaban el mismo comportamiento. Todos habían tenido el mismo sueño. Todos describían al mismo personaje. Muy alto, vestido con ropa vieja, sin rostro, con una voz que parecía venir del viento. Y todos repetían un detalle imposible. Detrás del espantapájaros caminaban muchos niños. Ninguno tenía ojos. Miguel Herrera continuaba cambiando. Su esposa apenas lo reconocía. Había dejado de hablar durante el día, pero por las noches caminaba alrededor de la casa. Siempre exactamente 12 vueltas. Ni una más, ni una menos. Después permanecía inmóvil mirando el horizonte hasta el amanecer. Elena comenzó a notar otra cosa. Su esposo ya no respiraba. Podía acercar un espejo a su boca. Nada, ni una sola gota de vapor. Una madrugada reunió el valor suficiente para seguirlo. Miguel salió de la casa sin abrir la puerta. Simplemente la atravesó, como si durante un instante su cuerpo hubiera dejado de ser sólido. Elena sintió que las piernas le fallaban. Lo siguió a la distancia. Miguel caminó directamente hacia el campo negro. La niebla lo envolvió. Ella continuó avanzando. Pero algo llamó su atención. Había pequeñas huellas sobre el barro. No eran de un adulto. Eran huellas infantiles. Docenas, cientos, miles. Todas caminaban en la misma dirección. La niebla comenzó a abrirse lentamente y Elena vio la escena que la perseguiría hasta el final de sus días. En medio del inmenso sembradío caminaban niños. Muchísimos niños. Algunos vestían ropa moderna. Otros llevaban prendas antiguas. Había pequeños con sombreros de principios del siglo XX. Otros usaban uniformes escolares desgastados. Una niña llevaba un vestido que parecía del siglo XIX. Todos caminaban en silencio, con la cabeza inclinada, las manos colgando a los costados. Ninguno tenía sombra. Miguel caminaba entre ellos, como uno más. Entonces todos se detuvieron al mismo tiempo. Lentamente giraron la cabeza hacia Elena. Ella sintió que el corazón dejaba de latir, porque reconoció algunos rostros. Eran niños desaparecidos durante décadas. Sus fotografías aún colgaban en la estación de policía. Otros habían desaparecido hacía apenas unos meses, pero ninguno había envejecido un solo día. Seguían exactamente igual que cuando desaparecieron. Solo había una diferencia. Todos sonreían.
y de sus labios caían lentamente pequeños granos de maíz negro. Elena quiso correr, pero una voz infantil la detuvo. «No tengas miedo». Miró hacia un lado. Una niña de unos 7 años estaba de pie junto a ella. Llevaba una muñeca sin cabeza entre los brazos. «¿Quién eres?». La pequeña respondió con absoluta calma. «Me llamo Isabel». «¿Dónde están tus padres?». La niña señaló el suelo. «Abajo». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?». La niña sonrió. «Todos están abajo». Luego levantó lentamente una mano y señaló hacia el centro del campo. La niebla volvió a abrirse. Allí estaba, mucho más grande que antes, el espantapájaros. Pero ahora Elena pudo verlo completo. No estaba sujeto a ningún poste. Estaba de pie sobre sus propias piernas. Medía más de 3 metros. Su ropa parecía tejida con raíces y piel seca. Del interior del costal brotaba un resplandor rojizo, y alrededor de él crecían cientos de brazos humanos que emergían de la tierra, intentando alcanzar la superficie antes de volver a hundirse lentamente en el barro. No gritaban, no lloraban, solo se movían, como plantas buscando la luz. El espantapájaros levantó la cabeza. Por primera vez, Elena escuchó claramente su voz. Era profunda, antigua, parecía el crujido de un bosque entero. La tierra recuerda cada nombre. Los niños comenzaron a repetir la frase, uno por uno, como un coro. La tierra recuerda cada nombre. La tierra recuerda cada nombre. La tierra recuerda cada nombre. El sonido se hizo ensordecedor. La niebla comenzó a girar alrededor del espantapájaros. El suelo vibró bajo los pies de Elena. Y entonces, la tierra se abrió. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para que ella pudiera ver lo que ocultaba. No había raíces. No había piedras. Había miles de cuerpos, apilados unos sobre otros, perfectamente conservados, con los ojos abiertos, todos mirando hacia arriba, esperando. Elena lanzó un grito desgarrador y cayó de espaldas. Cuando volvió a levantarse, el campo estaba completamente vacío. No había niños, no había brazos, no había espantapájaros, solo el viento moviendo las espigas. Pero muy cerca de ella, sobre la tierra húmeda, encontró un pequeño juguete de madera. Lo reconoció de inmediato. Era el caballo que pertenecía a su hermano menor. Un niño que había desaparecido en ese mismo maizal 34 años atrás, hasta aquella noche. Ella siempre había creído que nunca lo encontrarían. Hay lugares donde el silencio parece una bendición. Y hay otros donde el silencio es una advertencia. La vieja iglesia de San Jerónimo del Valle pertenecía a la segunda clase. Hacía más de 40 años que nadie celebraba misa allí. El templo nuevo había sido construido al otro lado de la plaza, después de que un rayo incendiara parcialmente el campanario durante una tormenta. La versión oficial decía que la estructura era insegura, pero los ancianos contaban otra historia. Decían que aquella iglesia había sido abandonada porque, durante varias noches consecutivas, las campanas comenzaron a sonar solas, siempre a las 3:13 de la madrugada. Y cada vez que sonaban, alguien desaparecía. El padre Tomás nunca creyó en aquellas historias. Hasta ahora, después de leer el cuaderno del padre Eusebio, comprendió que todas las respuestas parecían conducir al mismo lugar. La iglesia vieja. Aquella mañana tomó una linterna, una llave oxidada y el antiguo diario. No avisó a nadie. Sentía que, si esperaba más tiempo, el pueblo entero desaparecería. El enorme portón de madera ofreció resistencia antes de abrirse. Un olor a humedad y piedra antigua escapó desde el interior. El polvo flotaba bajo los rayos de luz que entraban por los vitrales rotos. Todo estaba cubierto por décadas de abandono. Los bancos seguían alineados. El altar permanecía intacto. Pero había algo extraño. No había telarañas, ni una sola, como si ningún insecto quisiera permanecer allí.
Tomás avanzó lentamente. Cada paso hacía crujir las viejas tablas del piso. De repente, escuchó un golpe. Tac, tac, tac. El mismo sonido. Siempre el mismo. No provenía de la entrada. Venía del subsuelo. Se arrodilló. Apoyó la mano sobre el piso. Sintió una vibración, como un corazón latiendo bajo la piedra. El diario del padre Eusebio mencionaba una cripta. Según los planos antiguos, debía existir una escalera oculta detrás del altar. Tomás retiró con esfuerzo un pesado crucifijo de madera. Detrás se encontró una pequeña puerta de hierro, cubierta por cadenas. Las cadenas estaban rotas, como si alguien hubiera salido desde adentro. No como si hubiera entrado. El sacerdote sintió un escalofrío. Abrió lentamente la puerta. Una escalera descendía hacia la oscuridad. El aire era frío, mucho más frío que el del exterior, y olía a tierra recién removida. Mientras tanto, en la casa de Ignacio Salazar, el comisario no lograba dejar de pensar en el Campo Negro. Sobre la mesa tenía extendidos antiguos mapas del pueblo. Comparaba documentos de distintas épocas. Algo llamó su atención. Los límites del maizal nunca habían sido los mismos. Cada 20 o 30 años, el terreno parecía crecer. No porque alguien comprara más tierras, sino porque las propiedades vecinas simplemente desaparecían de los registros, como si jamás hubieran existido. Casas, granjas, caminos, todo era absorbido lentamente por el campo, y nadie parecía recordarlo. Ignacio corrió hacia el archivo municipal. Después de horas revisando documentos, encontró un censo de 1901. En él aparecía un pequeño poblado llamado Santa Lucía. Estaba ubicado exactamente donde hoy se extendía el Campo Negro. Más de 200 personas vivían allí. Familias enteras, escuela, capilla, molino. Después, nada. En el siguiente censo, 20 años más tarde, Santa Lucía nunca había existido. Ni una sola referencia, ni un solo mapa, ni un solo registro oficial. Era como si el pueblo hubiera sido borrado de la historia. En ese mismo instante, el padre Tomás descendía por la escalera. Los escalones parecían interminables. La linterna iluminaba apenas unos metros. Las paredes estaban cubiertas por antiguos símbolos grabados en la piedra. No eran cruces. Tampoco pertenecían a ninguna religión conocida. Representaban figuras humanas mezcladas con raíces. Hombres cuyos cuerpos terminaban convertidos en plantas. Niños brotando de la tierra como si fueran semillas. Y, en todas las paredes, la misma figura. El espantapájaros, siempre observando. La escalera terminó frente a una enorme sala subterránea. Tomás quedó inmóvil. Aquello no podía haber sido construido por los habitantes del pueblo. Las columnas eran mucho más antiguas, talladas directamente en la roca. En el centro había un círculo de piedra negra. Sobre él descansaban docenas de velas completamente consumidas. Alguien había realizado ceremonias allí durante siglos. Entonces vio el altar. No era cristiano. Estaba hecho con madera petrificada. Y sobre la superficie descansaba un objeto envuelto en tela. El sacerdote retiró cuidadosamente el paño. Era una máscara, fabricada con corteza de árbol. Tenía la forma exacta del rostro del espantapájaros. Los agujeros de los ojos eran completamente negros. Cuando Tomás la sostuvo entre sus manos, sintió un dolor insoportable en la cabeza. Las imágenes comenzaron a aparecer. No eran recuerdos suyos, eran recuerdos de otro tiempo. Vio un bosque. No había maíz, solo árboles gigantescos. Hombres indígenas caminaban en silencio. Llevaban ofrendas, animales, frutas, flores. Se acercaban hasta un enorme árbol seco. En su tronco había un rostro. No era tallado, era natural. El árbol parecía observarlos. Los ancianos dejaban las ofrendas y se marchaban sin dar la espalda. Después llegaron otros hombres, con armaduras,
caballos, cruces. Quemaron el bosque, derribaron los árboles, construyeron el primer sembradío. Y fue entonces cuando la tierra despertó. El enorme árbol comenzó a abrirse desde el centro. Del interior salió una figura cubierta de raíces, alta, silenciosa, con un costal sobre la cabeza. No era un espantapájaros. Los hombres lo habían convertido en unos siglos después. Aquella cosa era mucho más antigua. Tomás cayó de rodillas. La máscara resbaló de sus manos. Respiraba con dificultad. Comprendió algo aterrador. El espantapájaros no protegía el maíz. El maíz era solo una consecuencia. Aquella entidad protegía algo enterrado mucho antes de que existieran los cultivos. Algo que había permanecido dormido durante siglos. Y alguien lo había despertado. De pronto escuchó pasos. No estaba solo. La linterna iluminó el extremo de la sala. Una figura caminaba lentamente entre las columnas. Vestía ropa moderna. Era Miguel Herrera, pero no parecía sorprendido. Sonreía. Sabía que vendría, padre. Tomás retrocedió. ¿Qué eres? Miguel respondió con absoluta serenidad. Todavía soy Miguel. Por ahora. ¿Qué hay debajo del campo negro? Miguel levantó lentamente la vista. Su sonrisa desapareció. Las raíces. ¿Qué raíces? Las que sostienen el mundo. Un profundo temblor recorrió toda la cripta. Pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. Miguel volvió a hablar. Escuche. Tomás guardó silencio. Al principio no oyó nada. Después, miles de voces. No provenían de la superficie. Venían desde mucho más abajo. Como si debajo de aquella cripta existiera otra aún más profunda. Y otra. Y otra. Las voces murmuraban un solo nombre. Uno que Tomás jamás había escuchado. Un nombre antiguo, imposible de pronunciar completamente. Un nombre que hacía vibrar la piedra. Miguel cerró los ojos. Está despertando. La máscara sobre el altar comenzó a agrietarse sola. Las grietas recorrieron toda la superficie, hasta que, con un crujido seco, se partió en dos. En ese mismo instante, muy lejos de allí, en el centro del campo negro, el gigantesco espantapájaros levantó lentamente la cabeza hacia el cielo. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, abrió los ojos. No eran ojos humanos. Eran dos profundas cavidades donde brillaba una luz roja, pulsante, como el corazón de un incendio enterrado bajo la tierra. La cosecha había terminado. Ahora comenzaba el despertar. Aquella madrugada, nadie en San Jerónimo del Valle vio salir el sol. El cielo comenzó a aclararse, pero una inmensa capa de nubes negras permaneció suspendida sobre el pueblo como una enorme bóveda. La luz llegaba débil, grisácea, incapaz de atravesar la oscuridad que parecía brotar del mismo campo negro. Los relojes comenzaron a atrasarse. Algunos 5 minutos, otra hora. En ciertas casas, las agujas dejaron de moverse exactamente a las 3:13, sin importar la marca, sin importar si funcionaban con baterías o con cuerda. Era como si el tiempo hubiera empezado a romperse. El padre Tomás salió de la cripta casi sin recordar cómo había encontrado el camino de regreso. Su sotana estaba cubierta de polvo. Las manos le temblaban. La máscara partida seguía grabada en su memoria. Pero lo que más lo atormentaba era aquella palabra. Aquel nombre imposible pronunciado por miles de voces bajo la tierra. No podía repetirlo. Cada vez que intentaba recordarlo, un dolor insoportable atravesaba su cabeza, como si su mente rechazara aquella memoria. Al salir del templo, encontró al comisario, Ignacio Salazar, esperándolo. «Padre, ¿qué encontró?» Tomás tardó varios segundos en responder. Luego dijo algo que jamás imaginó pronunciar. «Tenemos que dejar el pueblo». Ignacio lo observó sorprendido. «¿Abandonarlo?» «Hoy mismo». ¿Y la gente?» «Si se quedan, nadie sobrevivirá». Sin embargo,
Abandonar San Jerónimo resultó imposible. Alrededor del mediodía, una caravana formada por 15 vehículos intentó salir por la carretera principal. 5 kilómetros después, regresaron al pueblo. Los conductores juraban no haber dado la vuelta. Simplemente continuaron avanzando en línea recta. Pero, después de unos minutos, volvieron a pasar frente a la plaza principal. Lo intentaron por caminos secundarios, por senderos rurales, incluso atravesando antiguos potreros. Siempre ocurría lo mismo. Todas las rutas terminaban en el Campo Negro y todas conducían nuevamente al pueblo. Era como si San Jerónimo hubiera quedado atrapado dentro de un círculo invisible. El pánico comenzó a extenderse. Algunas personas intentaron escapar caminando. Nunca regresaron. Otras decidieron encerrarse en sus casas. Las radios dejaron de funcionar. Los teléfonos solo emitían un zumbido constante. La electricidad iba y venía. Y cada vez que las luces se apagaban, todos escuchaban las voces. No provenían del exterior. Parecían surgir desde debajo de los pisos, desde los cimientos, desde las paredes. Miles de personas susurrando al mismo tiempo. No gritaban, no pedían ayuda, solo hablaban, como si mantuvieran una conversación interminable bajo la tierra. El doctor Julián comenzó a investigar un fenómeno aún más inquietante. Los habitantes del pueblo estaban dejando de soñar. Todos, absolutamente todos. Cuando despertaban, recordaban únicamente una imagen, un inmenso campo oscuro y una figura observándolos desde el horizonte. No había otros recuerdos, no había pesadillas diferentes, solo ese mismo sueño, repetido noche tras noche. Aquella tarde, Elena Herrera volvió a visitar a Miguel. Lo encontró sentado en el patio, con las manos cubiertas de barro. Frente a él había docenas de pequeños muñecos hechos con hojas de maíz. Cada uno tenía un rostro diferente. Elena sintió un escalofrío. Reconoció varios. Eran vecinos del pueblo. Miguel trabajaba con absoluta paciencia. Entretejía las hojas, anudaba pequeñas raíces, colocaba semillas negras donde deberían ir los ojos. ¿Qué estás haciendo? Miguel no levantó la vista. Preparándolos. ¿Para qué? Para cuando lleguen. Elena comenzó a llorar. Miguel, ¿todavía estás aquí? Por primera vez en muchos días, él levantó la mirada. Durante un instante, solo un instante, Elena volvió a reconocer al hombre con quien se había casado. Sus ojos recuperaron el brillo. Su voz volvió a sonar humana. ¡Corre! Ella dio un paso hacia él. ¿Qué? Vete del pueblo. Ahora. Antes de que sea tarde. Una lágrima descendió por el rostro de Miguel. Fue la primera emoción auténtica que mostraba desde su desaparición. Pero desapareció casi inmediatamente. Su expresión volvió a endurecerse. La sonrisa regresó. Y continuó construyendo muñecos, como si nada hubiera ocurrido. Aquella misma noche desapareció la luna. No fue un eclipse. Simplemente, la luna dejó de verse. El cielo quedó completamente negro. Ni estrellas, ni nubes, solo oscuridad. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Las vacas se arrodillaban mirando hacia el Campo Negro. Los caballos se negaban a moverse. Los perros dejaron de ladrar. En cambio, comenzaron a gemir, como si presintieran algo imposible de detener. Poco después de la medianoche sonaron las campanas. No las de la iglesia nueva, las de la iglesia abandonada. A pesar de que el campanario llevaba décadas destruido. ¡Dong! 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 Cada campanada hacía vibrar las ventanas. Los niños despertaban llorando. Los ancianos caían de rodillas. Y, bajo cada golpe del bronce invisible, las voces bajo la tierra respondían. Miles, millones, como un inmenso coro sepultado. Ignacio, Tomás y Julián decidieron regresar juntos a la cripta. Llevaban lámparas, cuerdas y herramientas.
Si existía una explicación, debía encontrarse allí abajo. Descendieron en silencio. Pero esta vez, la cripta era distinta. Las paredes ya no estaban secas. Pequeñas raíces comenzaban a atravesar la piedra. Crecían lentamente, como venas vivas. Cuando llegaron al salón principal encontraron algo imposible. El altar había desaparecido. En su lugar se abría un enorme agujero circular. No estaba allí la noche anterior. Parecía un pozo sin fondo. Desde él ascendía un aire tibio. Y aquellas voces, mucho más claras, mucho más cercanas. El padre Tomás iluminó el interior. La luz desapareció en la oscuridad. Jamás tocó el fondo. Entonces se escucharon un golpe. Algo venía subiendo, muy despacio, como si trepara por las paredes del pozo. Ras, ras, ras. Los tres retrocedieron. El sonido se acercaba, cada vez más, hasta que una mano apareció, sujetando el borde de piedra. Era completamente humana, cubierta de barro. Luego apareció otra. Después, un rostro. No pertenecía a ningún monstruo. Era el rostro de un hombre anciano, la piel gris, los ojos abiertos. Vestía ropa de otra época. Respiró profundamente, miró a los tres y habló con una voz agotada. ¿Qué año es? Ninguno respondió. El anciano volvió a preguntar. ¿Sigue creciendo? Antes de que alguien pudiera contestar, decenas de manos surgieron del pozo. Después, cientos. Sujetaron al anciano por las piernas. Él gritó desesperadamente. ¡No lo despierten! Fue arrastrado hacia la oscuridad. Sus uñas dejaron profundas marcas sobre la piedra. El eco de sus gritos se perdió en las profundidades. Y entonces, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Tan intenso que los tres pudieron escuchar los latidos de sus propios corazones. De pronto, desde el fondo del pozo, una única voz comenzó a reír. No era la del anciano. No era la de Miguel. No era la del espantapájaros. Era una risa inmensa, antigua, tan profunda que parecía provenir del interior mismo de la tierra. Las raíces que cubrían las paredes comenzaron a moverse al mismo tiempo. No crecían, respiraban, y entre ellas empezaron a abrirse lentamente cientos de ojos humanos. Todos miraron fijamente al padre Tomás y pronunciaron al unísono una frase que heló la sangre de los tres hombres. Ya recuerda quién fue el primero. El sacerdote sintió un vértigo insoportable, porque en lo más profundo de su memoria, una imagen olvidada comenzaba a despertar. Una imagen de cuando era apenas un niño. Una noche, un campo de maíz y un espantapájaros que, muchos años antes de toda esta pesadilla, ya lo estaba esperando. La memoria no siempre desaparece. A veces, alguien la esconde. El padre Tomás cayó de rodillas frente al pozo abierto bajo la iglesia. Sentía un dolor insoportable detrás de los ojos. Era como si una puerta, cerrada durante toda su vida, estuviera siendo forzada desde el otro lado. Las voces comenzaron a mezclarse. No distinguía cuál pertenecía al presente y cuál al pasado. De pronto, volvió a tener 8 años. Era verano. Su verdadero nombre aún era Tomás Navarro. Vivía con sus padres en una pequeña casa al borde del maizal. Su padre trabajaba para la familia Ortega, mucho antes de que aquellos terrenos fueran conocidos como el Campo Negro. Aquella noche, una tormenta despertó al niño. Escuchó pasos afuera. Tac, tac, tac. Su madre lo abrazó con fuerza. No mires por la ventana. ¿Por qué? Ella tardó demasiado en responder. Porque hay cosas que aprenden tu cara si las miras. El pequeño Tomás no entendió. Esperó unos minutos. Cuando sus padres dejaron de observarlo, caminó en silencio hasta la ventana. Apartó apenas 1 centímetro la cortina y lo vio. Un enorme espantapájaros permanecía inmóvil frente a la casa. La lluvia empapaba su ropa.
Su sombrero ocultaba el costal que cubría el rostro. No hacía ningún movimiento. Solo esperaba. El niño sintió curiosidad. Levantó una mano, como saludando. Para su horror, la figura levantó lentamente la suya. Exactamente igual. Desde aquel instante, el padre Tomás comprendió que aquella criatura siempre lo había conocido. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. Ignacio lo ayudó a levantarse. ¿Qué viste? Tomás respiró con dificultad. Nunca empezó con Esteban. Nunca empezó con Miguel. Esto lleva generaciones. Nos ha estado observando desde niños. El doctor Julián frunció el ceño. ¿Por qué nosotros? Antes de que el sacerdote pudiera responder, el suelo volvió a temblar. El pozo comenzó a cerrarse lentamente. Las raíces se entrelazaban unas con otras, sellando la abertura como una enorme herida viva. En pocos segundos, no quedó rastro del abismo. Solo piedra, como si nunca hubiera existido. Al mismo tiempo, en el centro del campo negro, Miguel caminaba entre los interminables surcos de maíz. Ya no parecía humano. Su piel tenía un tono grisáceo. Las venas negras recorrían su cuello, pero sus movimientos seguían siendo tranquilos, serenos, como si cumpliera una tarea sagrada. Se detuvo frente al gigantesco espantapájaros. La criatura permanecía inmóvil. Ahora medía más de 4 metros. Las raíces que formaban sus piernas penetraban profundamente en la tierra. Miguel se arrodilló. ¡Ya despertaron! Por primera vez, el espantapájaros respondió. No movió la boca. No tenía boca. La voz surgió del viento. ¡Aún falta uno! Miguel levantó la cabeza. ¿Quién? Silencio. Después, el que abrió la puerta hace 150 años. Mientras tanto, Ignacio continuaba investigando los antiguos archivos municipales. Encontró una caja olvidada, escondida detrás de un muro falso en la alcaldía. Dentro había mapas, cartas y un cuaderno cubierto de cuero agrietado. Pertenecía al primer alcalde de San Jerónimo. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa. No debimos cortar el árbol viejo. Los ancianos indígenas nos suplicaron que no lo hiciéramos. Decían que no era un árbol. Era una puerta. Ignacio continuó leyendo. Cuando cayó el último tronco, la tierra sangró. El comisario sintió un escalofrío. La siguiente frase estaba escrita con manchas oscuras. No sabía si era tinta o sangre. Entonces apareció el guardián. Aquella noche, el padre Tomás reunió a los pocos habitantes que aún permanecían en el pueblo. La iglesia nueva estaba completamente llena. Nadie hablaba. Todos esperaban una explicación. El sacerdote respiró profundamente. Lo que voy a decirles puede parecer una locura, pero ya no podemos seguir ocultándolo. Contó todo. La cripta, la máscara, el árbol, las raíces, el antiguo pueblo desaparecido, las voces. Cuando terminó, nadie discutió. Nadie lo llamó loco, porque todos habían visto demasiado durante las últimas semanas. Entonces una anciana levantó lentamente la mano. Se llamaba Doña Amalia. Tenía 93 años. Era la habitante más vieja de San Jerónimo. Habló con dificultad. Mi abuela me contó esa historia. Todos la miraron. ¿Qué historia? La anciana respiró hondo. La del hombre que traicionó al bosque. El silencio inundó el templo. Doña Amalia cerró los ojos, intentando recordar. Mucho antes del pueblo, vivía aquí una comunidad indígena. Ellos cuidaban un enorme árbol. No lo adoraban, lo vigilaban. Porque debajo de sus raíces dormía algo. Algo que jamás debía despertar. Cuando llegaron los primeros colonos, un hombre quiso aprovechar aquella tierra. Mandó derribar el árbol. Los ancianos intentaron impedirlo. Los mataron. Esa misma noche,
El bosque entero comenzó a pudrirse. Los animales huyeron. Los ríos cambiaron de curso. Y apareció un caminante cubierto con las ramas del árbol muerto. Nadie lo creó. Él nació del árbol. Era el último guardián. Con el tiempo, la gente olvidó su origen y comenzó a llamarlo el espantapájaros. Un niño levantó la mano. ¿Entonces él es bueno? Nadie respondió inmediatamente. Fue doña Amalia quien contestó. No, pero tampoco es malo. Hace lo único que sabe hacer, guardar la puerta. El padre Tomás sintió un estremecimiento. Si aquello era cierto, entonces el verdadero enemigo no era el espantapájaros. Era aquello que permanecía encerrado bajo las raíces. Y si el guardián estaba reuniendo personas, tal vez no era para alimentarse. Tal vez estaba formando un ejército. En ese preciso instante, Miguel abrió los ojos. Miró hacia el cielo. Por primera vez desde el inicio de la tragedia, sonrió con auténtico terror. Había escuchado la conversación. No con los oídos, con las raíces. Porque todas las raíces del campo negro estaban conectadas. Y también escuchó algo más. Un sonido nuevo, muy profundo, muy lejano. Como un enorme tronco partiéndose lentamente. El espantapájaros levantó ambos brazos hacia el cielo. Las nubes comenzaron a girar formando un gigantesco remolino sobre el pueblo. Los habitantes salieron de la iglesia. Observaron horrorizados cómo, en medio del maizal, una inmensa silueta oscura emergía lentamente por encima de las plantas. No era el espantapájaros. Era mucho más grande. Muchísimo más. Parecía un árbol imposible. Negro, sin hojas, con raíces tan gruesas como casas. Y en cada una de sus ramas colgaban cientos de figuras inmóviles. No eran frutos, eran personas, vivas, dormidas, esperando. El padre Tomás comprendió entonces la terrible verdad. El campo negro nunca había sido un simple sembradío. Era el bosque original. Nunca desapareció. Solo había permanecido oculto bajo el maíz, creciendo lentamente durante más de un siglo. Y ahora estaba regresando. Cuando el árbol apareció sobre el campo negro, el pueblo entero comprendió que ya no estaba viviendo una pesadilla. Estaba presenciando el regreso de algo que jamás debió existir. Las ramas negras parecían atravesar las nubes. No tenían hojas, solo espinas largas como lanzas. Las raíces se extendían bajo la tierra, levantando caminos, rompiendo pozos, resquebrajando las paredes de las casas. Y de aquellas ramas colgaban cientos de cuerpos inmóviles. Algunos vestían ropa moderna. Otros llevaban uniformes militares, trajes antiguos, vestidos de novia, sombreros de otra época. Todos parecían dormir. Todos respiraban lentamente, como si el árbol los mantuviera suspendidos entre la vida y la muerte. Nadie en San Jerónimo volvió a hablar aquella noche. Solo contemplaban el horizonte, porque sabían que el árbol los estaba observando. El padre Tomás permanecía inmóvil frente a la iglesia. Doña Amalia se acercó lentamente. La anciana caminaba apoyándose en un viejo bastón de mezquite. Su rostro estaba tan serio que incluso Ignacio sintió un escalofrío. No les conté toda la historia. Tomás la miró. ¿Qué falta? La anciana observó el inmenso árbol. Los Ortega. Ignacio frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver mi familia con todo esto? Doña Amalia respiró profundamente. Todo. Aquellas palabras dejaron a todos en silencio. La anciana comenzó a relatar una historia que había escuchado de labios de su propia abuela cuando apenas era una niña. Una historia que jamás se atrevió a repetir por miedo a que el guardián la escuchara. Hace más de 150 años, antes de que existiera San Jerónimo del Valle, un hombre llamado don Álvaro Ortega llegó acompañado por colonos. Era un terrateniente ambicioso. Había comprado miles de hectáreas con la intención de convertir el bosque
en tierras de cultivo. Los ancianos indígenas le suplicaron que abandonara aquel lugar. Le explicaron que el enorme árbol seco no era un árbol cualquiera. Era el sello, la prisión. El guardián permanecía allí para impedir que algo despertara bajo las raíces. Don Álvaro se burló. Mandó azotar a los ancianos. Después ordenó cortar el árbol. Dicen que hicieron falta 50 hombres y casi una semana completa para derribarlo. Cuando finalmente cayó, la tierra comenzó a sangrar. No barro, no savia, sangre, oscura, espesa, con un olor insoportable. Los caballos huyeron. Los perros comenzaron a morder a sus propios dueños. Las aves desaparecieron del cielo. Y entonces, el viento dejó de soplar. Esa misma noche ocurrió la primera cosecha. No de maíz, de personas. 37 colonos desaparecieron antes del amanecer. Nunca fueron encontrados. Al día siguiente aparecieron 37 nuevos espantapájaros alrededor del enorme tronco derribado. Todos vestían la ropa de los desaparecidos. Don Álvaro intentó incendiar el bosque. El fuego duró 3 días. Cuando terminó, los árboles seguían en pie. Pero el campamento había desaparecido. Solo sobrevivió un hombre, el propio don Álvaro Ortega. Ignacio sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Sobrevivió? Doña Amalia asintió lentamente. Sí, pero no salió solo. La anciana sacó de entre su ropa un pequeño medallón de plata. Lo abrió. Dentro había un retrato diminuto. Un hombre de barba espesa, mirada severa. Era don Álvaro. Pero detrás de él, casi oculto entre las sombras de la fotografía, podía distinguirse una silueta altísima con un sombrero de paja. El espantapájaros siempre había estado allí. Mi abuela decía que don Álvaro hizo un trato. Nadie respiró. ¿Qué clase de trato? Ofreció a toda su descendencia, a cambio de conservar sus tierras. El silencio se volvió insoportable. Ignacio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es imposible». Doña Amalia negó lentamente. «¿Cuántos Ortega quedan vivos?» Ignacio intentó recordar. Muy pocos. Muchísimos miembros de su familia habían desaparecido a lo largo de generaciones. Siempre ocurría lo mismo. Nunca encontraban los cuerpos. Todos pensaban que era una coincidencia. Ahora, todo cobraba sentido. El padre Tomás abrió nuevamente el viejo cuaderno del padre Eusebio. Buscó las últimas páginas, hasta encontrar una anotación escrita con tinta casi borrada. Cada 50 años, el guardián reclama la sangre del hombre que rompió el sello. Debajo había otra frase. Cuando no queden descendientes... Tomás tragó saliva. Abrirá la puerta. Un trueno sacudió el pueblo. No provenía del cielo. Provenía del campo negro. El enorme árbol comenzó a moverse. No por el viento. Toda su estructura crujía lentamente, como si despertara después de siglos. Las raíces empezaron a emerger del suelo. Miles, millones. Avanzaban hacia el pueblo como enormes serpientes negras. Las casas comenzaron a agrietarse. Los pozos colapsaron. Las calles se levantaban. La tierra estaba viva. Miguel apareció caminando entre las raíces. Ya casi no parecía humano. Su cabello había comenzado a caer. Su piel se cubría lentamente con una textura semejante a la corteza de un árbol, pero aún conservaba algo de conciencia. Al llegar frente a Ignacio se detuvo. Lo observó durante largos segundos. Después habló. Con enorme dificultad, como si cada palabra fuera una batalla. Todavía hay tiempo. Ignacio dio un paso hacia él. ¿Cómo detenemos esto? Miguel cerró los ojos. Las raíces comenzaron a envolver lentamente sus piernas. No, al guardián. Ignacio comprendió. ¿Entonces qué? Miguel levantó la mirada. Lágrimas oscuras descendían por su rostro. Al que duerme.
abajo. Antes de que pudiera decir algo más, una raíz atravesó violentamente el pecho de Miguel. Elena gritó desesperada. Corrió hacia él, pero era demasiado tarde. Miguel no cayó. La raíz comenzó a elevarlo lentamente hacia el cielo. Su cuerpo permanecía consciente. Respiraba, miraba a Elena, sonrió con tristeza. «Perdóname», fueron sus últimas palabras humanas. Las raíces terminaron de envolverlo. En cuestión de segundos quedó suspendido entre las ramas del inmenso árbol junto a cientos de desaparecidos. Sus ojos se cerraron. Parecía dormir, como todos los demás. Elena cayó de rodillas. Lloraba desconsoladamente, pero entonces observó algo extraño. Miguel seguía respirando, muy lentamente. No estaba muerto. Ninguno de los cuerpos lo estaba. El árbol no los había matado. Los estaba conservando, esperando algo. El padre Tomás levantó lentamente la vista hacia la copa del árbol. Por primera vez pudo distinguir su centro. Entre las ramas había una enorme grieta. Parecía una puerta hecha de madera petrificada. Y detrás había movimiento. Algo gigantesco respiraba al otro lado. Cada exhalación hacía vibrar el valle entero. Entonces comprendió la verdad definitiva. El guardián no estaba alimentando al árbol. Estaba utilizando las almas de los desaparecidos para mantener cerrada aquella puerta. Cada persona suspendida entre las ramas era un sello viviente. Cada desaparición fortalecía la prisión. Si destruían al espantapájaros, si quemaban el árbol, si rompían las raíces, no liberarían a las víctimas. Las condenarían, porque lo que dormía detrás de aquella puerta finalmente despertaría. Y cuando eso ocurriera, el mundo entero dejaría de ser suficiente para contenerlo. La lluvia comenzó exactamente a las 3:13 de la madrugada. No cayó de las nubes. Parecía brotar del aire. Era espesa, oscura. Cada gota dejaba manchas negras sobre las paredes y el suelo, como si la tormenta estuviera hecha de tierra líquida. Nadie en San Jerónimo del Valle volvió a encender una luz. No hacía falta. El inmenso árbol negro iluminaba el horizonte con un resplandor rojizo que latía lentamente, igual que un corazón. Cada pulsación hacía temblar el pueblo, y con cada latido, una nueva raíz emergía del suelo. El padre Tomás no había dormido, tampoco Ignacio, ni Elena. Los tres permanecían reunidos dentro de la iglesia nueva, acompañados por los pocos habitantes que aún seguían vivos. El templo ya no era un refugio. Las raíces comenzaban a atravesar el piso de piedra. Las bancas se agrietaban lentamente. Las imágenes religiosas parecían observar con tristeza a quienes rezaban. No era miedo, era resignación. Sobre el altar, Tomás extendió todos los documentos que había encontrado durante los últimos días. El diario del padre Eusebio, los mapas antiguos, el cuaderno del primer alcalde, los registros parroquiales, las anotaciones indígenas traducidas décadas atrás por un antropólogo. Había una frase que se repetía, aunque con palabras distintas, siempre la misma advertencia. Cuando los sembrados devuelvan a sus muertos, la última raíz buscará el cielo. El sacerdote levantó la vista. Esta noche ocurrirá. Un estruendo hizo vibrar el edificio. Todos corrieron hacia la puerta. El suelo del cementerio comenzaba a abrirse. Las lápidas se inclinaban. Algunas se rompían en dos. La tierra se levantaba como si alguien empujara desde abajo. Después, apareció una mano, vieja, cubierta de barro. Luego otra y otra más. En pocos minutos, decenas de figuras comenzaron a salir lentamente de sus tumbas. Pero no eran cadáveres. Sus cuerpos estaban intactos, sus ojos abiertos, sus ropas apenas desgastadas por el tiempo. Caminaban despacio, en silencio, como si obedecieran una orden. Una mujer comenzó a llorar. Reconoció a su esposo.
Había muerto 15 años atrás. Corrió hacia él. ¡Ricardo! El hombre se detuvo. La observó. Durante unos segundos pareció reconocerla. Incluso sonrió. Ella lo abrazó desesperadamente. Pero entonces sintió algo imposible. Su cuerpo estaba helado. No tenía latidos. No respiraba. Y aún así, permanecía de pie. Ricardo levantó lentamente una mano. Acarició el rostro de su esposa. Luego señaló el campo negro. Sin pronunciar una sola palabra, continuó caminando. Todos los demás hicieron lo mismo. Pronto el pueblo entero contempló una procesión imposible. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Todos aquellos que habían sido enterrados en San Jerónimo durante más de un siglo abandonaban sus tumbas. No atacaban, no gritaban, no buscaban venganza. Simplemente caminaban, todos hacia el mismo lugar, el campo negro. Helena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Entre la multitud reconoció un rostro, el de su hermano menor, el niño que había desaparecido 34 años antes. Seguía teniendo 8 años. Llevaba el mismo caballo de madera entre las manos. Se acercó lentamente. ¿Luis? El pequeño levantó la cabeza. Sus ojos seguían siendo los mismos. Sonrió con dulzura. Hola, hermana. Helena cayó de rodillas. Pensé que habías muerto. El niño negó suavemente. No, solo estaba esperando. ¿Esperando qué? Luis miró hacia el árbol. Que llegara la última noche. Mientras tanto, Ignacio reunió a los pocos hombres que aún conservaban armas. No pretendía luchar contra el guardián. Ya comprendían que sería inútil. Su objetivo era otro. Debían llegar hasta la enorme puerta oculta entre las ramas del árbol. Si aquello era realmente el sello, tal vez aún podía reforzarse. Antes de partir, el padre Tomás entregó a Ignacio el viejo medallón de don Álvaro Ortega. ¿Por qué esto? Porque el pacto comenzó con tu sangre. Y quizá, solo quizá, también puede terminar con ella. Ignacio observó el retrato antiguo. Por primera vez notó un detalle que antes había pasado desapercibido. El espantapájaros no estaba detrás de don Álvaro. Estaba apoyando una mano sobre su hombro, como si ambos hubieran posado juntos para la fotografía, como aliados, no como enemigos. La marcha hacia el campo negro comenzó bajo aquella lluvia oscura. Nadie hablaba, solo se escuchaban miles de pasos. Los vivos caminaban detrás, los muertos delante. Todos avanzaban hacia el inmenso árbol. Al acercarse, comprendieron la verdadera dimensión de la criatura. No medía 30 metros, ni 50. Su copa desaparecía entre las nubes. Sus raíces ocupaban kilómetros enteros bajo la tierra. Y suspendidos entre las ramas había miles de personas. No, cientos, miles. De todas las épocas, de todas las edades. Entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás. Los cuerpos comenzaron a abrir los ojos. Todos al mismo tiempo. Miles de miradas descendieron sobre el pueblo. No había odio en ellas. Solo tristeza. Una tristeza infinita. Como la de quienes han esperado demasiado tiempo. Después hablaron. No, individualmente. Como una sola voz. No rompan el sello. El viento se detuvo. Incluso la lluvia dejó de caer. La inmensa puerta de madera comenzó a agrietarse lentamente. Un sonido profundo recorrió el valle. No era un rugido. Era una respiración. Lenta. Inmensa. Cada exhalación desprendía pequeñas astillas de la puerta. El padre Tomás dio un paso al frente. ¿Quién eres? La respuesta llegó desde detrás del sello. No fue una voz. Fue un pensamiento. Todos lo escucharon dentro de sus cabezas. Yo era el bosque. Las raíces comenzaron a retorcerse. Yo era la montaña. Las ramas vibraron. Yo soñaba mientras ustedes aún no existían. Muchos habitantes cayeron de rodillas.
Sentían que aquella presencia era demasiado grande para ser comprendida. No parecía malvada. No parecía buena. Simplemente era antigua. Más antigua que cualquier dios conocido por los hombres. El espantapájaros dio un paso. Era la primera vez que todos lo veían caminar. No hacía ruido. Las raíces se apartaban para dejarlo pasar. Llegó hasta quedar frente a Ignacio. Los dos permanecieron inmóviles. Durante largos segundos, nadie respiró. Entonces la criatura levantó lentamente una mano. No para atacar, para entregar algo. Entre sus dedos de madera había una pequeña llave oxidada, exactamente igual a la que el padre Tomás había utilizado para abrir la cripta. Ignacio la tomó. ¿Qué significa esto? La voz del guardián sonó como el crujido de un bosque entero. La puerta no solo puede abrirse, también puede cerrarse, para siempre. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la inmensa grieta en el centro del árbol se abrió apenas unos centímetros. Y desde aquella oscuridad apareció un ojo, un único ojo gigantesco. No pertenecía a ningún animal, no tenía pupila. Su interior parecía contener un cielo nocturno lleno de estrellas desconocidas. El ojo observó lentamente al pueblo. Después se detuvo sobre Ignacio Ortega y una voz imposible pronunció su nombre. No con sonido, sino directamente dentro de su alma. Ignacio sintió que todas las generaciones de su familia gritaban al mismo tiempo. Comprendió entonces cuál era el verdadero precio del antiguo pacto y supo, con absoluta certeza, que antes de que amaneciera tendría que elegir entre salvar a San Jerónimo o salvarse a sí mismo. El ojo volvió a cerrarse. La grieta del inmenso árbol quedó inmóvil una vez más, pero el silencio que siguió fue mucho peor que cualquier grito, porque todos habían sentido aquella presencia. No era un monstruo, no era un dios, era algo tan antiguo que el lenguaje humano apenas podía describirlo. El padre Tomás cayó de rodillas. Jamás había sentido una presencia semejante. No inspiraba odio, ni compasión, ni ira. Solo una certeza insoportable. Para aquella entidad, la humanidad era apenas un instante. Ignacio seguía sosteniendo la pequeña llave oxidada. Era sorprendentemente pesada. Su superficie estaba cubierta por símbolos idénticos a los que había visto en la cripta. Cuando la tomó con ambas manos, una oleada de recuerdos atravesó su mente. No eran recuerdos propios. Eran memorias heredadas. Las memorias de todos los Ortega. Vio a don Álvaro cortando el árbol viejo. Vio la sangre brotar de las raíces. Vio al guardián surgir entre la tierra desgarrada. Pero también vio algo que jamás había sido contado. Don Álvaro no había hecho un pacto para salvarse. Había suplicado otra cosa. «Detén esto». La tierra seguía abriéndose. Del abismo emergía aquella inmensa oscuridad. Entonces el guardián habló. No con palabras, con imágenes. Le mostró el futuro. Le mostró ciudades consumidas por raíces gigantescas. Montañas abiertas como fruta madura. Océanos evaporándose. Millones de personas convertidas en árboles inmóviles. Después, le ofreció una única posibilidad. Cada generación de su sangre entregaría algunos de los suyos. A cambio, la puerta permanecería cerrada. No era un pacto de poder. Era un sacrificio, un castigo y una responsabilidad. Ignacio abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. Toda su familia había vivido creyendo que una antigua maldición los perseguía. La verdad era mucho peor. Durante 150 años, los Ortega habían estado sosteniendo el mundo sin saberlo. ¿Qué viste?, preguntó Tomás. Ignacio tardó varios segundos en responder. Mi bisabuelo no condenó a nuestra familia. Nos convirtió en la cerradura. En ese instante, el espantapájaros giró lentamente la cabeza. Sus ojos rojos dejaron de mirar el árbol
Ahora observaban a Ignacio. Después extendió lentamente una mano. No exigía, invitaba. El padre Tomás comprendió. «¿Quiere que vayas?» Elena sujetó el brazo de Ignacio. «No, no puedes». Él sonrió con tristeza. «Creo que nunca tuve elección». Mientras caminaba hacia el inmenso árbol, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las personas suspendidas entre las ramas empezaron a despertar, una por una. Abrieron los ojos, levantaron lentamente la cabeza y sonrieron. No de alegría, sino de alivio, como si supieran que la espera estaba llegando a su fin. Entre ellos estaba Miguel, también Esteban, los niños desaparecidos, los colonos, los habitantes de Santa Lucía, miles de rostros pertenecientes a distintas épocas. Todos observaban a Ignacio. El camino hasta el tronco parecía interminable. Cada paso hacía vibrar las raíces. Al acercarse, descubrió que la corteza estaba cubierta de nombres. Miles de nombres, grabados unos sobre otros. Algunos recientes, otros tan antiguos que apenas podían leerse. Buscó sin saber por qué. Encontró el suyo. Ignacio Ortega. Debajo había una fecha, la del día de su nacimiento, y otra aún vacía, esperándolo. El guardián permanecía inmóvil junto al árbol. Por primera vez, Ignacio pudo observarlo de cerca. No era de paja. Nunca lo había sido. Su cuerpo estaba formado por raíces entrelazadas, ramas, corteza, fragmentos de piedra y algo más. Miles de pequeños huesos humanos formaban parte de su estructura, no como trofeos, como si quienes habían desaparecido hubieran decidido convertirse en él, en su interior, como una sola voluntad. Ignacio levantó lentamente la vista. ¿Quién eres realmente? El guardián permaneció inmóvil. Después, el viento respondió por él. El último de los que recuerdan. ¿Eres el bosque? Silencio. No. ¿Entonces qué? La respuesta tardó varios segundos. Soy el que quedó cuando el bosque entregó su vida. El padre Tomás sintió un estremecimiento. Durante siglos todos habían confundido al guardián con el enemigo. Pero él también era un prisionero, el último centinela, creado para vigilar la puerta hasta que alguien ocupara su lugar. La pequeña llave comenzó a calentarse. Ignacio sintió que ardía. La enorme cerradura apareció lentamente en el centro del tronco. Siempre había estado allí, oculta bajo la corteza. La llave encajaba perfectamente, pero antes de introducirla, una voz conocida lo llamó. «Papá». Ignacio se volvió. Su hija Sofía caminaba hacia él. Tenía 12 años. Había estado refugiada con su madre desde el comienzo de la tragedia. Corrió hasta abrazarlo. «No lo hagas». Ignacio sintió un nudo en la garganta. «Tengo que hacerlo». «No, ya perdimos demasiados. No quiero perderte a ti también». Ignacio cerró los ojos. Era la primera vez que dudaba. Entonces el inmenso árbol comenzó a mostrarle algo. No una amenaza, una posibilidad. Si abandonaba la llave, la puerta terminaría rompiéndose. No esa noche, quizá dentro de unos días, quizá semanas, pero ocurriría. Y entonces, las raíces abandonarían el valle, avanzarían bajo las ciudades, bosques, desiertos, océanos, hasta cubrir el planeta entero. La humanidad no desaparecería, sería sembrada. Cada persona quedaría inmóvil, suspendida entre ramas gigantescas, soñando para siempre. El mundo entero se convertiría en un único campo negro. Ignacio comprendió. Aquella guerra jamás había sido por San Jerónimo. Siempre había sido por el mundo. El guardián dio un paso hacia atrás. Era una señal. La decisión ya no le pertenecía. El centinela había cumplido su deber durante siglos. Ahora otro debía elegir. Ignacio abrazó a Sofía. Le besó la frente. Escúchame. Quiero que vivas. Quiero que olvides este lugar. Que nunca regreses. Ella comenzó a llorar.
No quiero olvidarte. No lo harás, porque mientras alguien recuerde, los que protegieron la puerta nunca desaparecen. Lentamente giró la llave dentro de la cerradura. El árbol entero comenzó a temblar. Las raíces dejaron de moverse. El viento desapareció. El tiempo pareció detenerse. Entonces, ocurrió algo imposible. El guardián comenzó a desmoronarse. Pequeños fragmentos de corteza caían lentamente de su cuerpo. Las ramas que formaban sus brazos se convertían en polvo. Durante siglos había sostenido el sello. Ahora estaba entregando esa responsabilidad. Por primera vez. El espantapájaros inclinó la cabeza ante un ser humano, como un viejo soldado saludando a quien lo reemplazaría. Ignacio sintió una profunda tristeza, porque comprendió que aquella criatura jamás había sido un monstruo. Había sido el héroe más solitario de la historia. Y estaba muriendo. Mientras el guardián desaparecía lentamente bajo la lluvia negra, una luz comenzó a surgir desde el interior del árbol. No era roja, era dorada, suave, cálida. Las miles de personas suspendidas entre las ramas comenzaron a abrir los ojos una última vez, y todas sonrieron, como si, después de generaciones enteras de espera, por fin hubieran visto el amanecer. El mundo dejó de respirar. No fue una metáfora. Durante un instante imposible, todo quedó suspendido. El viento, la lluvia, las hojas del maíz, las lágrimas que caían por el rostro de Elena. Incluso el gigantesco árbol negro permaneció inmóvil, como si el tiempo hubiera olvidado continuar. La llave terminó de girar. Un sonido profundo recorrió las raíces. No era un trueno, no era madera quebrándose. Era algo mucho más antiguo. Era el sonido de una puerta cerrándose después de permanecer abierta durante siglos. La luz dorada comenzó a extenderse desde el interior del árbol. No quemaba, no cegaba, simplemente iluminaba. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, el cielo recuperó su color. Las nubes negras empezaron a deshacerse lentamente, una a una, como humo empujado por un viento que nadie podía sentir. Los habitantes del pueblo observaron incrédulos cómo los primeros rayos del amanecer atravesaban el valle. Muchos comenzaron a llorar. Pensaban que jamás volverían a ver el sol. El inmenso árbol empezó a transformarse. Las ramas ennegrecidas recuperaban lentamente un tono gris plateado. Las espinas desaparecían. La corteza agrietada comenzaba a cerrarse. Y las raíces dejaron de moverse. Permanecían inmóviles, como si se hubieran vuelto a dormir. Entonces ocurrió el milagro. Los cuerpos suspendidos entre las ramas comenzaron a descender, muy despacio, como hojas cayendo durante el otoño. No golpeaban el suelo. La tierra parecía recibirlos con delicadeza. Miguel fue uno de los primeros. Después, Esteban. Los niños, los colonos, las personas desaparecidas durante generaciones. Miles. Miles de seres humanos regresaban finalmente a la tierra. Elena corrió hacia Miguel. Lo abrazó antes de que tocara el suelo. Por primera vez en semanas sintió su corazón latiendo, débil, pero vivo. Él abrió lentamente los ojos. La miró, confundido. ¿Qué pasó? Ella rompió en llanto. No respondió. Solo lo abrazó con todas sus fuerzas. En toda la extensión del valle comenzaron a escucharse gritos de alegría. Los desaparecidos despertaban. Muchos no recordaban cuánto tiempo había pasado. Algunos creían haber desaparecido apenas unas horas antes. Otros preguntaban por familiares muertos hacía décadas. Un niño buscaba a su madre, sin saber que ella llevaba 80 años enterrada. Un soldado preguntaba si la revolución había terminado. Una mujer seguía creyendo que era el día de su boda. El tiempo no había existido para ellos. Habían permanecido dormidos dentro del sueño del árbol. Pero no todos despertaron. Los más antiguos,
los que pertenecían a épocas demasiado lejanas. Simplemente sonrieron. Su cuerpo se convirtió lentamente en polvo brillante, y aquel polvo fue absorbido por las raíces, como si finalmente hubieran encontrado descanso. El padre Tomás levantó lentamente la vista. El guardián estaba desapareciendo. Quedaban apenas fragmentos de su cuerpo. Una mano, parte del torso, la vieja cabeza cubierta por el costal. El sacerdote caminó hacia él. «Gracias». El guardián permaneció inmóvil. Después, por primera y última vez, levantó lentamente el costal que cubría su rostro. Tomás contuvo el aliento. No había un monstruo, no había un cadáver, no había oscuridad. Solo un rostro humano, sereno, anciano, formado por miles de rostros superpuestos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todas las personas que alguna vez habían protegido la puerta. Todos unidos, todos formando un solo ser. El guardián nunca había sido un individuo. Siempre había sido una comunidad, una memoria viva, una promesa cumplida durante siglos. Sonrió y desapareció convertido en millones de pequeñas semillas luminosas que el viento llevó hacia el bosque. Ignacio Ortega seguía de pie frente al árbol. La llave permanecía en la cerradura, pero algo estaba cambiando. Sus manos comenzaban a endurecerse. Pequeñas líneas semejantes a la corteza recorrían lentamente su piel. No sintió dolor, solo una profunda paz. Comprendió lo que estaba ocurriendo. El sello necesitaba un nuevo custodio, no un prisionero, un voluntario. Elena corrió hacia él. «Ignacio». Él sonrió. «¿Está bien?» Tomás también se acercó. «¿Podemos hacer algo?» Ignacio negó lentamente. «No, esta vez es una elección». Miró a su hija Sofía. «Prométeme una cosa». Ella apenas podía hablar entre lágrimas. «Lo que sea, nunca permitas que olviden esta historia. No para que tengan miedo, sino para que recuerden que siempre hay alguien protegiendo a los demás, aunque nadie conozca su nombre». El árbol comenzó a envolver lentamente el cuerpo de Ignacio. No con violencia. Las raíces lo abrazaban con suavidad, como si reconocieran a un viejo amigo. Su piel se convirtió poco a poco en madera. Sus piernas desaparecieron dentro del tronco. Su respiración se hizo más lenta. Antes de cerrar los ojos, dijo sus últimas palabras. «Que el mundo siga despertando, aunque yo tenga que seguir soñando». Entonces desapareció, y la corteza del árbol volvió a cerrarse. Donde antes estaba la cerradura, ya no había ninguna marca. Solo un dibujo natural en la madera, como si jamás hubiera existido. Pasaron los meses. El campo negro desapareció. El inmenso maizal volvió a ser tierra fértil. Las raíces se retiraron lentamente. En su lugar comenzaron a crecer árboles jóvenes. Robles, mezquites, nogales, especies que nadie había plantado. El bosque regresaba, como si la naturaleza reclamara aquello que una vez le fue arrebatado. San Jerónimo del Valle cambió para siempre. Muchos habitantes decidieron marcharse. Otros permanecieron. Nunca volvieron a sembrar maíz en aquel lugar. Lo declararon un bosque protegido, sin cercas, sin caminos, sin máquinas, solo árboles y silencio. Años después, los niños del pueblo inventaron una nueva leyenda. Decían que, algunas noches, un hombre alto caminaba entre los árboles. No llevaba un costal sobre la cabeza, vestía un sombrero viejo y apoyaba una mano sobre el tronco de cada árbol antes de desaparecer entre la niebla. Los ancianos sonreían cuando escuchaban aquella historia. Nunca corregían a los niños, solo respondían: «Mientras el caminante siga ahí, podremos dormir tranquilos». El padre Tomás murió muchos años después. Antes de partir, entregó a Sofía Ortega un cuaderno. En la última página había escrito únicamente una frase:
Los monstruos más importantes de la historia casi nunca fueron monstruos. Fueron los guardianes que aceptaron ser temidos para que los demás pudieran vivir sin conocer el verdadero horror. Décadas más tarde, un grupo de excursionistas atravesó el bosque que había reemplazado al antiguo Campo Negro. Era otoño. Las hojas cubrían el sendero. Uno de los jóvenes encontró una vieja fotografía semienterrada entre las raíces de un árbol. La limpió con la manga de su chaqueta. En ella aparecía un hombre con uniforme de comisario, acompañado por una niña. Detrás de ambos, apenas visible entre las sombras del bosque, había una figura alta con sombrero. El muchacho sonrió. ¡Qué raro! Parece un espantapájaros. Guardó la fotografía en su mochila y continuó caminando. Ninguno de ellos notó que, cuando se alejaron, las hojas del bosque comenzaron a moverse sin que soplara el viento. Tampoco escucharon la voz grave y tranquila que parecía surgir de todos los árboles al mismo tiempo. Todavía estoy aquí, y muy adentro de la tierra, donde las raíces abrazaban el antiguo sello. Algo inmenso volvió a soñar. Pero aquella vez, su sueño fue tranquilo, porque el guardián había cambiado, y el mundo, una vez más, estaba a salvo. Fin.